continuación, escucharemos una clase sobre el verso segundo del capítulo 4 de la Bhagavad Gita, tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 22 de marzo de 1974 en Bombay, India. Evam parampara praptam imam rajarsayo vibhu sakalena iha mahata yoganastapam. So, the teachings from Bhagavad Gita, how it has to be received, that is explained here. Este verso explica cómo se tienen que recibir las enseñanzas de la Bhagavad Gita. It is not to be understood by so-called scholars. No es algo que deba entenderse mediante una supuesta erudición. In the Vedic literature we find Nayamatma pravachanena labhya na medhaya na bahuna sutena. En las escrituras védicas encontramos Nayan Atma Pravachanena Labhyo Na Medaya Na Bahuna Shrutena. If you are actually interested in Atma-Jnana, self-realization, then you cannot understand by your so-called academic education. No. Si de verdad estás interesado en Atma Jnana, en la autorrealización, entonces eso no podrás entenderlo mediante tu supuesta educación académica, ¿no? Nayamatma pravachan, or because you are a big speaker, you can speak very nicely, decorating language, therefore you have understood. That is also not possible. Nayan Atma Pravachanena, o porque eres un gran orador, porque sabes hablar muy bien, sabes decorar el lenguaje y por eso ya has entendido. Tampoco es así. The spiritual knowledge has to be understood by the grace of the Supreme Spirit. El conocimiento espiritual se debe entender por la gracia del Espíritu Supremo. Jami Vaisha Brinite Tena Labha. Yam Evaisha Brinute Tena Labhya. One who is favored by the Supreme. Quien goza del favor del Supremo. Here Krishna, the Supreme Being, God, he is explaining about himself. En este verso, Krishna, el Ser Supremo, Dios, está explicándose a sí mismo. So you have to learn about God or Krishna from Krishna. De modo que tenéis que aprender acerca de Dios, acerca de Krishna, Or through the parampara. O por intermedio o a través de el parampara. As Krishna says, Evam parampara. Tal y como Krishna dice, Evam parampara. Parampara means Krishna explains the knowledge, Vedic knowledge, to Lord Brahma. Adikaya. Parampara significa que Krishna explicó el conocimiento védico al señor Brahma, Adikavaya. Janmadasya jata annayati taratascha artheshu avidvasara tene brahma vida. The spiritual knowledge, Brahma Vidya, Sabda Brahma, the Vedic knowledge, el conocimiento espiritual, Brahma Vidya, Shabda Brahma, el conocimiento védico. Bhagavad Gita, the words written in this book, Bhagavad Gita, although it appears like ordinary letters, they are not like that. Es como en la Bhagavad Gita. Las palabras escritas en este libro, la Bhagavad Gita, aunque parecen letras comunes y corrientes, no lo son. It is Vedic vibration. Es sonido, vibración védica. The things which are being spoken by Krishna
They are not ordinary language. Las cosas habladas por Krishna no son lenguaje corriente. Had it been ordinary language, how? Si fuesen un lenguaje corriente, ¿cómo? Because it was written 5,000 years ago. Porque fue escrito hace 5.000 años. How it is still going on? ¿Cómo es que todavía está vigente? There are many literatures written by great poets within 200 years, 300 years, or say thousands of years. Hay muchas obras literarias escritas por grandes poetas en 2000 o 200, 300 años o incluso miles de años. They have been forgotten. Pero se están olvidando. And therefore, the character of the Vedic knowledge, they are not material things. Pero por eso el carácter, la característica del conocimiento védico es que no son cosas materiales. They are all spiritual. Son completamente espirituales. Why you are giving so much importance to the words of Krishna? ¿Y por qué damos tanta importancia a las palabras de Krishna? Because this language is absolute. Porque este lenguaje es absoluto. Krishna and Krishna's words, Krishna and Krishna's language, or Krishna's words, they are the same. Krishna y las palabras de Krishna, o Krishna y el lenguaje de Krishna, o las palabras de Krishna, son iguales. Krishna and Krishna's form. We are worshipping Krishna's form. Krishna y la forma de Krishna. Nosotros adoramos la forma de Krishna. That is also Krishna. También es Krishna. Otherwise, are we wasting our time by decorating a doll, a statue, and we are struggling so hard to establish a temple of Krishna? No. De no ser así, ¿acaso íbamos nosotros a perder el tiempo en decorar a un muñeco, a una estatua, y esforzarnos, luchar tanto para establecer un templo de Krishna? No. This science is unknown to the atheist class of men. Esta es una ciencia desconocida para los ateos. The atheist class of men, they do not know the absolute nature of Krishna. Los ateos no conocen la naturaleza absoluta de Krishna. Krishna, his name, his form, his quality, his pastime, his instruction, anything of Krishna, that is Krishna. Krishna, su nombre, su forma, sus cualidades, sus pasatiempos, sus instrucciones, todo lo relacionado con Krishna es Krishna. That is not different from Krishna. No es diferente de Krishna. Avinnatya Ramanamina. Avinnatvan namanamino. The Shastric injunction is el mandamiento sástrico es Atasya Krishna Namadi Nabhavid Grayam Indriyai Sevanmukhi Jivhado Sami Vasturatva. It's like we cannot understand what is Krishna, what is God, general people. Tal y como nosotros no podemos entender quién es Krishna, quién es Dios, la gente corriente. They do not know because they have got blunt senses, material senses. No lo saben porque tienen unos sentidos muy obtusos, unos sentidos materiales. Even in material world, we are seeing the sun every day, but you do not know how big it is. Incluso en el mundo material vemos el sol cada día, pero no sabemos qué grande es. Or even if we see this motor car, o incluso si vemos este automóvil. A child sees. He sees that it is automatically going, without any horse. Un niño lo ve y ve que se mueve automáticamente, sin ningún caballo. He is amazed. Se asombra. But one who can see, he knows that there is machine, there is brain.
Pero el que sabe ver ve que tiene un motor, que hay cerebro. So, this is our position. Y esa es nuestra posición. Even to understand material things, we are not perfect. No somos perfectos ni siquiera para entender las cosas materiales. Our senses are not perfect. Nuestros sentidos no son perfectos. How we can understand God? ¿Cómo vamos a entender a Dios? This is not possible. No es posible, Because we have got defects. porque tenemos defectos. Our senses are not perfect. I cannot see perfectly, I cannot smell perfectly, I cannot touch perfectly, I cannot hear perfectly. Nuestros sentidos no son perfectos. Yo no puedo ver perfectamente, no puedo leer perfectamente, no puedo tocar perfectamente, no puedo escuchar perfectamente. So many defects. Tantos defectos. I commit mistakes. Cometo errores. I become illusioned. Caigo bajo la influencia de la ilusión. Accept something for something. In this way, our position is very imperfect. Confundo una cosa por otra que no es, y de ese modo nuestra posición es muy imperfecta. But in spite of possessing imperfect senses, people are proud of their knowledge. Pero la gente, a pesar de que el conocimiento, de que sus sentidos son imperfectos, la gente está orgullosa de su conocimiento. Big mistake. Y ese es un error. We are not concerned with imperfect knowledge. A nosotros no nos interesa el conocimiento imperfecto. We want perfect knowledge. Lo que queremos es conocimiento perfecto. Therefore we are going to Bhagavad Gita. Por eso acudimos a la Bhagavad Gita. Otherwise, what is the use? ¿De qué sentido tiene si no? If it is an ordinary book, you can interpret in your own way, I can interpret it in my own way. Then what is the value of Bhagavad Gita with other books? Si es un libro común y corriente que tú lo puedes interpretar a tu propia manera y yo a la mía, entonces, ¿qué valor tiene la Bhagavad Gita comparada con otros libros? No, it is not like that. No, no es así. Therefore, the words of Krishna should be understood through the devotees. Por eso, las palabras de Krishna deben entenderse a través de los devotos. Perfect channel. Son el canal perfecto. As Krishna says, Imam vivassati yugam praktamanaham abhyam. Tal y como Krishna dice, Imam vivasvate yogam proktavanaham avyayam. It is eternal, it is spiritual, abhyam. Avyayam es eterno, es espiritual, avyayam. Abhyam means that does not perish. Avyayam significa que no perece. Anything material, it perishes. Todo lo material acaba por perecer. But spirit, soul, or spiritual, everything, that is imperishable, abhyam. Pero el alma espiritual o cualquier cosa espiritual, todo es imperecedero, avyayam. The knowledge of Bhagavad Gita, as Krishna is abhyam, the spirit whole spirit, Parabrahma, Paramdhama, Supreme Spirit. De modo que el conocimiento de la Bhagavad Gita, tal y como Krishna es Abhyayam, el espíritu completo, el espíritu total, Param Brahma, Param Dhamma, el espíritu supremo. Similarly, his words, Bhagavad Gita, is also spirit. Del mismo modo, también sus palabras, la Bhagavad Gita, son espíritu. Supreme Spirit. Espíritu supremo. Avinna, there is no distinction. Avinna, no hay distinción. Therefore we are giving so much importance to the Por eso damos tanta importancia a... The so-called scholars may take it as ordinary book. Los supuestos eruditos pueden considerarlo un libro común y corriente. But one who is serious about Bhagavad Gita, he does not take Bhagavad Gita, the words of Bhagavad Gita, the teachings of Bhagavad Gita, as ordinary teachings. Pero los supuestos eruditos pueden considerarlo un libro corriente,
Pero quien es sincero, serio acerca de la Bhagavad Gita, no considera la Bhagavad Gita o las palabras de la Bhagavad Gita o las enseñanzas de la Bhagavad Gita o enseñanzas comunes y corrientes. This is confirmed. Esto se confirma. Therefore it is so important. Por eso es tan importante. And it has to be received through the parampara channel. Y debe recibirse a través del sistema, del canal, del parampara. That I was explaining. Esto es lo que yo estaba explicando. That Krishna is going to speak to Arjuna. Que tal y como Krishna va a hablar a Arjuna. Here it is said, Saivayam mayati yoga prakta puratana. Hay un verso que dice, Saivayam mayatedya yoga prakta puratana. Next verse it will explain. Esto es el siguiente verso, lo explicará. Bhaktosi me priyosi sakachis. Bhaktosi me priyosi me sakacheti. Asam hitad uttamam. Rahasyam yetat uttamam. Krishna will say. Esto lo dirá Krishna. Because it is so important. Porque es tan importante. It is completely spiritual. Es completamente espiritual. Unless one is devotee. Devotee means completely spiritual. A no ser que seamos devotos. Devoto significa completamente espiritual. Any other one, if he is not a devotee, he is material. Cualquier otro que no sea devoto es material. Karmi, Jnani, Yogi, they are all material. El karmi, el jnani, el yogi son todos materiales. They are trying to utilize the material possession. Tratan de utilizar las posesiones materiales. Karmi, they are trying to utilize this body for happiness. Los karmis tratan de utilizar el cuerpo para obtener la felicidad. Whole day, night they are working like ants for some sense gratification. Todo el día y toda la noche trabajan como asnos por un poco de complacencia sensorial. Maya sukhaya bharamud bhato vimuram. Maya sukaya bharam udbhato vimudam. Prahlad Maharaj says, these rascals, unnecessarily they are working so hard like an ass just to get a morsel of food. Prahlad Maharaj dice que esos sinvergüenzas están trabajando tanto, pero innecesariamente como los asnos, simplemente para tener un bocado de comida. Unnecessary. Everyone is eating 4 chapatis, but he is working so hard like an ass. Eso es todo, innecesariamente. Todo el mundo come 4 chapatis, pero ellos trabajan tanto como asnos. Well, ass also can get his share of foodstuff anywhere. Sí, los asnos también podrían conseguir su comida en cualquier otro lugar. The ass is so full that he can get grass anywhere. El asno es tan necio que podría conseguir la hierba donde quisiera. Is for a few pieces of grass only, he is loading on his back so much burden from the washerman. Pero simplemente por unos bocados de hierba carga sobre sus espaldas todo lo que el lavandero le echa. He thinks that the washerman is giving me this morsel of grass. Él piensa, el lavandero me da este bocado de hierba. He's so foolish that he can see there are grasses so many here and there. Él es tan necio que aunque ve que la hierba crece por todas partes, still he has agreed to take the burden. A pesar de todo, él acepta cargar ese peso. Therefore, he is an ass. Y por eso es un asno. Similarly, the karmis, you see, in Bombay there are so many karmis. Y del mismo modo, los karmis. En Bombay podéis verlo porque hay tantos karmis. They're working so hard. Trabajan tanto. What is that? He is also eating less.
¿Y qué es eso? Incluso comen menos. 4 chapatis, that's all. Comen poco, 4 chapatis, nada más. But he does not think that 4 chapatis, why I am working so hard and wasting my time. Pero no piensan que por 4 chapatis, ¿por qué voy a trabajar tanto y perder así mi tiempo? The life is meant for understanding what is my relationship with God. La vida es para entender cuál es mi relación con Dios. Iti athato brahma jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. This is the vision of life. What is Brahma? What is God? What I am? What is my relationship with God? Esa es la visión de la vida. ¿Qué es Brahman? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi relación con Dios? And so far eating, sleeping, concerned, that is done by the cats and dogs. Y en lo que se refiere a comer y a dormir, eso también lo hacen los perros y los gatos. But the modern civilization, they're busy. Pero en la civilización moderna están muy ocupados. Because they're busy for eating, sleeping and mating, by the laws of nature, that is also being minimized. I have already explained. Because Pero debido a que se ocupan tanto en comer, dormir y aparearse, por las leyes de la naturaleza, también eso se está reduciendo al mínimo, ya lo he explicado. nature wants to help us, because we are now forgotten souls. Porque la naturaleza quiere ayudarnos, porque somos almas que hemos olvidado. We have forgotten God. Hemos olvidado a Dios. The animals have also forgotten God. También los animales han olvidado a Dios. They are thinking that this bodily conceptual life, Piensan que son el cuerpo, el concepto corporal de la vida. they have no knowledge. No tienen conocimiento, But when you come to the, by evolutionary process, come to the human form of life, then it is your duty to inquire about the Supreme Brahma, that is Vedanta Sutra. pero cuando llegas, mediante el proceso evolutivo, llegas a la forma de vida humana, entonces tu deber es preguntar acerca del Brahman Supremo, eso es el Vedanta Sutra. Athato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. Now you have to ask about Brahma. Ahora tienes que preguntar sobre el Brahman, Not the matter. no sobre la materia. So that Brahma is Vedic knowledge. Y ese Brahman es el conocimiento védico. From the material standard, gradually we have to go upwards and come to the point of understanding Krishna. Desde el nivel material, poco a poco tenemos que elevarnos y llegar al punto de entender a Krishna. That is Vedic knowledge. Eso es el conocimiento védico. That is Vedic knowledge. Vedaishta sadvai ahameva vedam. El conocimiento védico. Vedais chasarvair ahameva vedyam. To pursue Vedic knowledge means to understand Krishna. Buscar el conocimiento védico o seguir el conocimiento védico significa entender a Krishna. That if you do not understand Krishna, and if you speak as like so many nonsense things, and if you pose yourself as Pandit, that is srama eva hi kevalam. Pero si no entiendes a Krishna y hablas como dices tantas tonterías y te presentas como si fueses, te haces pasar por un pandit, eso es Shrama Eva Hi Kevalam. That is stated. Esa es la afirmación. Srama eva. Shrama Eva Hi. Simply wasting time and laboring for nothing. Simplemente perder el tiempo y trabajar por nada. Vasudevi Bhagavati Vasudeva Bhagavati Dharmasthana sthita pungsa vishaksena kathasu jat notpadaiva rating jadi srama eva hi kevalam. Now, dharma, everyone is executing his particular occupational duty.
el Dharma. Todo el mundo está cumpliendo con su propio deber prescrito, con su ocupación. Very nice. Muy bien. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. I am speaking the organized society, not this animal society as at present. Yo estoy hablando de una sociedad organizada, no de esta sociedad animal que ahora conocemos. In organized society, a Brahman is discharging his duties just like a Brahmana. Incluso en la sociedad organizada, cuando el Brahmana cumple con sus deberes como Brahmana. Samadama titikha arjava jnanam vijnanam astikam brahma karma svabhajam. Still, dharmasthanaśita, he is Satyam samo damasti tiksharjavan jnanam vijnaman astikyam brahma karma svabhajam. Aún así, dharma svanustita. very nicely executing his duty as a Brahman. Él está cumpliendo muy bien con sus deberes de Brahmana. But by executing such duties, if he does not develop Krishna consciousness, then Samayeva Ikeva. Pero si con la puesta en práctica de esos deberes no adquiere conciencia de Krishna, entonces Shrama Eva hi Kevalam. This is the point. Ese es el veredicto. He has wasted time. Entonces ha perdido el tiempo. Because to become Brahmana, perfect Brahmana, means to know Brahma. Porque ser un brahmana perfecto, significa conocer el Brahman. Atata Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. And the Parabrahma, Supreme Brahma, is Krishna. Y el Parabrahman, el Brahman supremo, es Krishna. So if he does not understand Krishna, then what is the use of his executing this Brahmana's duty? Y si no entiende a Krishna, entonces, ¿de qué le sirve cumplir con sus deberes de Brahmana? That is the verdict of the Shastra. Ese es el veredicto de los Shastras. Simply wasting time. Shrama eva hi kevalam, simplemente pierde el tiempo. Therefore, one has to learn this science from the parampara system. Por eso tenemos que aprender esta ciencia gracias o a través del sistema de parampara. Evam parampara. Evam parampara praptam. You have to go to the right person who knows Krishna. Tienes que acudir a la persona correcta, a la persona que conoce a Krishna. Evam parampara, just like Suja, the Vibhashan, he was instructed by Krishna. Evam parampara es como Surya, Vivasvam, fue instruido por Krishna. So if you take instruction from Vibhashan, from the sun god, then you get the perfection. Y si tú recibes las enseñanzas, las instrucciones de Vivasvan, del dios del sol, entonces recibes conocimiento perfecto. But you cannot go to the sun planet and ask Vibhashan, what Krishna spoke to you. Pero lo que pasa es que no puedes ir al planeta solar, al sol, y preguntar a Vivasvan, ¿qué te dijo Krishna? Therefore Vibhashan transferred the knowledge to his son, Manu. Y esa es la razón por la que Vivasvan transmitió el conocimiento a su hijo Manu. This age is called Vaivasvata Manu. Esta era es conocida como la era de Vaivasvata Manu. This age. La era actual. Now, Vibhashan, because he is the son of Vibhashan, therefore this Manu is called Vaivasvata Manu. Vivasvan, debido a que es hijo de Vivasvan, a este Manu se le conoce con el nombre de Vaivasvata Manu. Vaivasvata Manu. Vaivasvata Manu. Now the age is going of Vaivasvata Manu. Ahora estamos viviendo en la era de Vaivasvata Manu. Manu ikkhagave pravit. Manu rikshvakave bravit. Abravit. So Manu also spoke to his son. Y Manu también habló a su hijo. So, in this way, evam parampara praptam, he is giving some examples, but the knowledge has to be received by the parampara. Y de ese modo, evam parampara praptam.
está dando algunos ejemplos, pero el conocimiento debe recibirse mediante el proceso de parampara. But somehow or other, the parampara being lost, Pero de alguna manera ese parampara se ha perdido. just like I have spoken something to my disciple. Es como yo he hablado a mi discípulo. He says the same thing to his disciple, he says the same thing to his disciple. Y él dice lo mismo a su discípulo, el cual vuelve a decir lo mismo a su discípulo. But somehow or other, if it is distorted at a certain point, then the knowledge is lost. Pero si de alguna forma eso en determinado punto se tergiversa o se distorsiona, el conocimiento se pierde. As soon as any of the disciples in the succession distort the knowledge, then it is lost. Tan pronto como alguno de los discípulos en la sucesión distorsiona o tergiversa el conocimiento, ese conocimiento se pierde. It is being explained. Y eso es lo que se está explicando. Sakalena mohata. Sakalena mahata. The time is very powerful. El tiempo es muy poderoso. It changes. Cambia. That is the time means it changes, kills the original position. Ese tiempo significa que cambia, que acaba con la posición o la situación original. You have got experience. Todos tenéis experiencia. For purchase one, anything, it is very fresh, new. Compráis algo y es muy fresco, es nuevo. But time will kill it. It will Pero become savvy. el tiempo acabará con ello, acabará arruinándolo. Useless at time. Llegará a ser inútil In due course of time. con el paso del tiempo. So time is fighting. De modo que el tiempo es una lucha. This material time, it is called kala. Este tiempo material recibe el nombre de Kala. Kala means death. Kala significa muerte, Or kala means the black snake. o Kala también significa la serpiente negra. The black snake destroys. Y la serpiente negra destruye. As soon as it touches anything, it is destroyed. Tan pronto como toca algo, lo destruye. Similarly, kala. This kala is also another form of Krishna. Y del mismo modo, Kala es también otra forma de Krishna. So kalena mohata. Kalena Mahata. That's why it is called mohata. Por eso se le llama, se dice que es Mahata. Very powerful. Es muy poderoso. It is not ordinary thing. No es algo corriente. Mohata. Mahata. His business is to destroy. Su función es destruir. Sakalena nasta. Sakaleneha Nasta. So by due course of time, because how the kala can destroy? As Y con el paso del tiempo, porque ¿cómo puede destruir Kala? soon as kala sees that you are distorting, then it will be lost. Tan pronto como Kala ve que tú estás desviando, que estás tergiversando las cosas, entonces se perderá. So don't try to understand Bhagavad Gita from persons who are under the influence of kala. No tratéis de entender la Bhagavad Gita con personas o recibiéndola de personas que están bajo la influencia de Kala, Past, present, future. es decir, del pasado, el presente y el futuro. Don't try to understand Bhagavad Gita from so-called rascal philosophers, commentators. No tratéis de entender la Bhagavad Gita de supuestos filósofos y comentaristas sinvergüenzas. And they will write Bhagavad Gita in a distorted way. Somebody will say there was no Krishna, there was no Mahabharata. Porque escribirán la Bhagavad Gita tergiversándolo, cambiándolo todo. Habrá quien diga que Krishna no existió, que el Mahabharata no existió. Somebody says Krishna stressed on this point, Krishna stressed on that point. Habrá quien diga que Krishna puso énfasis en esto, o Krishna puso énfasis en eso otro. Somebody will say Krishna stressed on karma, karma kanda. Habrá quien diga que Krishna puso el acento sobre el karma kanda, On jnana.
Somebody will say yoga. Habrá quien diga que lo puso en el jnana, habrá quien diga que en el yoga. There are so many editions of Bhagavad Gita. Hay tantas ediciones de la Bhagavad Gita. Yogic Artha, Jnana Artha, Gita Jnana Artha. Yogi Artha, Jnana Artha, Gita Gyan Artha. So, the real Gita Jnana is spoken by the Supreme Person. We have to accept that. Y el verdadero Gita Gana fue hablado por la persona suprema. Tenemos que aceptarlo. That is Gita Jnana. Ese es el Gita Gana. Not that I manufacture something as Gita Jnana. No que me invento algo como si fuese Gita Gana. That Imam Parampara Praptam, Imam Rajarsayo Vidu. Evam Parampara Praptam, Imam Rajarsayo Vidu. Rajarsayo means king, Raja and Rishaya. Rajarsayo significa rey, Raja y Rishaya. Raja means king. Raja significa rey. Formerly, the government was monarchy. En el pasado, el gobierno era una monarquía. So, all the kings, all the government headmen, they understood Bhagavad Gita. Y todos los reyes, todos los jefes de gobierno entendían la Bhagavad Gita. That is needed. Eso es algo necesario. This science, Bhagavad Gita, must be learned by the leaders. Esta ciencia, la Bhagavad Gita, deben aprenderla los líderes. The society is managed by the leaders, by the kings, by the brahmanas. La sociedad es administrada por los líderes, por los reyes, por los brahmanas. That is Vedic culture. Así es la cultura védica. The brahmana, they give guidance according to the Shastra. Los brahmanas dan guía, marcan directrices conforme a los shastras. And the king is trained up in such a way that he takes instruction from the saintly person and brahmanas and rules over the kingdom. Y el rey se prepara, se adiestra de tal manera que recibe las instrucciones, las enseñanzas de las personas santas y de los brahmanas y gobierna el reino. Therefore it was so perfect. Por eso era algo tan perfecto. We are aspiring after Ramarajya. Aspiramos al Ramarajya. Why Ramarajya? What is the difference between Ramarajya and this Rajya? ¿Por qué Ramarajya? ¿Cuál es la diferencia entre Ramarajya y este Rajya? There is difference. Existe la diferencia. Ramarajya means responsible government. Ramarajya significa un gobierno responsable. Even during the time of Lord Ramchandra, one Brahmin's son died. Incluso en la época del señor Ramachandra, a un brahmana se le murió el hijo. So he went to the king to challenge that what kind of king you are, that in the presence of the father the son is dying. Y ese brahmana fue ante el rey y le desafió, le dijo, ¿qué clase de rey eres? Que los hijos en tu reino se mueren mientras el padre todavía vive. This is responsible government. Eso es un gobierno responsable. Responsible government means that a son cannot die before the presence of father. Gobierno responsable significa que el hijo no puede morir mientras el padre todavía vive. In the Maharaj Yudhishthir's time also, there was no anxiety. También en la época de Maharaj Yudhishthir no había ansiedad.
Adi Bhautik, Adi Daivik, Adi Daiv, Adibháutica, Adidaivika, Adiátmica. Adi Adhyatmik. These are stated in the Shastra. Estas cosas se explican en los Shastras. They are so free, so carefree. Eran tan libres, quiero decir, estaban tan libres de preocupaciones. There is no care, no anxiety. No había preocupaciones, no había ansiedad. Everyone was happy. Todos eran felices. You'll find in the Bhagavatam, Lo encontraréis en el Bhagavatam. as soon as there was enemy attack in the Dwarka city, immediately the kings, the royal family, Krishna's family, Pradyumna, his son, and others, immediately go out of the city and come back with the enemies. En la ciudad de Dwarka, tan pronto como había un ataque enemigo, inmediatamente los reyes, la familia real, la familia de Krishna, Pradyumna, su hijo, y otros inmediatamente salían de la ciudad y combatían a los enemigos. This was the system. Y ese era el sistema. People are very carefree. La gente vivía libre de preocupaciones. No care, no anxiety. Nada de preocupaciones ni de ansiedad. That is the duty of the government. Y ese es el deber del gobierno. And how to keep the citizens carefree? ¿Y cómo mantener a los ciudadanos libres de preocupaciones? That you require authorized instruction. Para ello necesitas unas enseñanzas, una instrucción autorizada. That instruction is Bhagavad Gita. Y esas enseñanzas, esa instrucción es la Bhagavad Gita. It is the duty of the government officers, the head of the government. They should learn Bhagavad Gita. Yes. Y ese es el deber del gobierno, de los funcionarios del gobierno, de los jefes del gobierno. Ellos deben aprender la Bhagavad Gita. It is said, Evam parampara prat imam rajar sayobil. Este verso dice, Evam parampara praptam iman rajar sayobidu. The rajas, the kings, the government, they understood. Los rayas, los reyes, el gobierno lo entendían. Therefore, the kingdom was so peaceful, without any care for the citizens. Y por esa razón el reino era tan pacífico, vivía con tanta paz, sin que los ciudadanos tuviesen que pasar preocupaciones. The citizens are also trained up very nicely. Brahman, Kshatri, Vaishya, Sudra. También los súbditos, los ciudadanos, recibían una buena educación, un buen adiestramiento, como brahmanas, vaishyas, kshatriyas, sudras. Everyone is employed. Todo el mundo tenía su empleo. It is the duty of the government to see that everyone is engaged. El gobierno tiene el deber de ver, de velar, porque todo el mundo esté ocupado. Otherwise, idle brain will manufacture devil's brain. Porque de no ser así, un cerebro ocioso será el taller o la fábrica del diablo. They manufacture so many things and there will be chaos. Se inventarán tantas cosas y vendrá el caos. In every country nowadays, all over the world, there is so much unemployment. Hoy en día, en todos los países, por todo el mundo, hay tanto desempleo. Why one should be unemployed? Pero ¿por qué debería nadie carecer de un empleo? He must be trained up in such a way that he is employed, he is engaged. Es necesario que se preparen de tal manera que tengan un empleo, que estén ocupados. This is the duty. Ese es el deber. So if you understand Bhagavad Gita, then you will be able to train your students, your citizens, your subordinates, how to remain engaged. Y si entendéis la Bhagavad Gita, entonces podréis adiestrar o preparar a vuestros estudiantes, a vuestros súbditos, a vuestros subordinados, a mantenerse ocupados. Just like in our Krishna Consciousness Society, we are simply
after the people whether he is engaged or not. Es como en nuestra sociedad para la conciencia de Krishna simplemente estamos viendo si la gente está ocupada o no. There must be engagement. Tiene que haber una ocupación. If one remains idle, then it will be devil sarsa. Immediately, Maya will dictate, do this nonsense, do that nonsense, do that nonsense. Cuando una persona permanece ociosa, sin hacer nada, eso será el taller, la oficina del diablo. Inmediatamente Maya le indicará, le ordenará, haz esto, esta tontería, la otra tontería, o aquella, ¿por qué no esto? So it is the duty of the Brahmana, it is the duty of the father, it is the duty of the public leader, it is the duty of the government to see that everyone is engaged, everyone is employed. De modo que es el deber del brahmana, es el deber del padre, el deber del líder público, el deber del gobierno, comprobar o velar porque todo el mundo esté ocupado y porque todo el mundo tenga un empleo. As a Brahmana, he must be engaged in studying Vedic literature for instructing others. El brahmana debe estar ocupado en estudiar las escrituras védicas para enseñar a los demás. That is Brahmana's business. Esa es la función del brahmana. And Kshatriya's business is to give protection. Y la función del kshatriya es brindar protección. Like Krishna was playing as a Kshatriya in Dwarka. Es como en Dwarka Krishna actuaba como un kshatriya. There is some attack, immediately the whole family goes to fight. Tan pronto como se producía un ataque, inmediatamente toda la familia salía a luchar. Krishna, Balaram, Pradyumna, you have seen in the Bhagavad. Krishna, Balaram, Pradyumna, lo habéis visto en el Bhagavad. Kshatriya's business is to give protection. La función del kshatriya es dar protección. And Vaishya's business is to give protection to the cow. Y la función del Vaishya es brindar protección a las vacas. And Kshatriya's business is to give protection to the citizens, human beings. Similarly, Vaishya's business is to give protection to the cow. Del mismo modo que la función del kshatriya es brindar protección a los ciudadanos, a los seres humanos, la función del Vaishya es brindar protección a las vacas. Not to send them to the slaughterhouse. No enviarlas al matadero. To see the cows are very well fed, they are fatty, strong. They must be given food, sufficient food. Comprobar que las vacas estén bien alimentadas, que estén gordas, fuertes, y para eso deben darles comida en abundancia. So, because they do not read Bhagavad Gita, they do not know how to maintain the whole society. Pero debido a que no leen la Bhagavad Gita, no saben cómo mantener a toda la sociedad humana. Therefore there is now chaos. Y por eso ahora reina el caos. Therefore it is needed. Y por ello es necesario. Imam Rajan Sayo Vidu. Imam Rajar Sayo Vidu. The Raja, the king, the government must study Bhagavad Gita. El Raja, el rey o el gobierno tienen que estudiar la Bhagavad Gita. Then it will be nice. Entonces todo irá bien. Imam Raja and Rishaya will give me, Rishaya is great saintly person, the Brahmanas. Imam Raja y Rishaya. Rishaya os darán, Rishaya significa las grandes personas santas, los brahmanas. They should give to the government, but who is consulting? The central person. Ellos deben dar a los gobernantes, pero ¿quién consulta a las personas santas? Just like we are trying to preach this Bhagavad Gita. Es como nosotros estamos tratando de predicar esta Bhagavad Gita. We are trying to give the essence of knowledge. Tratamos de dar la esencia del conocimiento. Satatam kirtayantam mam yatantascha dhiravrata. Satatam kirtayantam mam yatantascha dhiravrata. Mahatma. The symptoms of Mahatma is that he is always engaged in chanting the glories of the Lord. La característica del Mahatma es que está siempre ocupado en cantar las glorias del Señor.
Satatam Kirtantam Ma. Satatam kirtayanto mam. The Bhagavad Gita says that Chaturvidha Bhajante Ma. La Bhagavad Gita dice que Chaturvidha bhajante mam. 4 classes of men comes to worship me. Hay 4 clases de personas que vienen a adorarme. Bhajan means seva. Bhajan significa seva. Seva. So seva means bhakti. Seva y seva significa bhakti. Samaram Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Bandhanam. These are the seva formula. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Bandhanam. Esta es la fórmula de seva. So the devotees are engaged in seva, in service of the Lord. Y los devotos están ocupados en seva, en el servicio del Señor. So Chaturvidha Bhajante Mam. Chaturvidha bhajante mam. Bhajan, this Samanam Kirtan, this is bhajan. Bhajan, este Shravanam Kirtanam es bhajan. And who takes this bhajan program? ¿Y quién sigue este programa de bhajan? Sukritino. Sukritino. Sukritino means one who is very pious. Sukritino significa la persona que es muy piadosa. And now we are accused of creating nuisance. Y ahora a nosotros se nos acusa de hacer ruido. Bhajan, because we are engaged in bhajan. Vayan, porque estamos ocupados en vayan. If we are engaged in drinking wine and playing cards with some prostitute, that is very advanced. Si nos ocupamos en beber vino y en jugar a las cartas con una prostituta, eso es algo muy avanzado. That is very advanced society. Es una sociedad muy avanzada. He is peacefully drinking and playing cards with prostitute. He is advanced. Está bebiendo pacíficamente y jugando a las cartas con una prostituta. Es muy avanzado. And because he is chanting Hare Krishna, he is creating nuisance. Pero a ese, porque canta Hare Krishna, está molestando. This is the God. Así es el gobierno. Therefore, the first teaching of Bhagavad Gita should be taken by the persons who are going to be elected in the government service. Por eso, los primeros que tienen que recibir las enseñanzas de la Bhagavad Gita deben ser las personas que van a ser elegidas para los cargos del gobierno, para el servicio del gobierno. The public should be aware of this. Y el público, la gente, debe estar consciente de ello. If somebody comes to canvass for votes, you should first inquire whether you have read Bhagavad Gita. Si alguien viene pidiendo votos, lo primero que tenéis que preguntar es, ¿ha leído usted la Bhagavad Gita? Gandhi, Mahatma Gandhi saw Bhagavad Gita. Why should you know? Gandhi, Mahatma Gandhi mostró la Bhagavad Gita. ¿Por qué vosotros no? Do you know what is Bhagavad Gita? ¿Sabéis lo que es la Bhagavad Gita? Then I shall give you vote, otherwise get out. Si lo sabéis, os votaré. Si no, largaos. Rajar Sayovidu. Rajar Sayovidu. This is required now. If you want to be saved from the crisis that is coming very gradually. Y eso es lo que se necesita ahora, si queréis salvaros de la crisis que se avecina de forma muy gradual. Crisis means there will be now in black market you can get things, means eatables, rice, wheat. Crisis significa que llegará ahora en el mercado negro podéis conseguir cosas, es decir, comestibles, arroz, trigo. But if you don't take to Bhagavad Gita, there will be no more, even if you pay back. Pero si no seguís la Bhagavad Gita, no habrá ni siquiera eso, ni siquiera si pagáis en el mercado negro. That time is coming. Es como ese tiempo está llegando.
There will no more available. No habrá nada más, no podréis conseguir nada. There will no more milk, there will no more sugar, there will be no more rice, No habrá más leche, no habrá más azúcar, no habrá más arroz, there will no more wheat, no habrá trigo, no more fruit. ni fruta. Then you have to eat meat. Y entonces tendréis que comer carne Beef salt. y carnicerías. That is gone. Ese día llegará. Then human salt also Y también habrá carnicerías de carne humana. gradually come. Poco a poco llegará. You have to eat the human being also, carnivores. Tendréis que comer también a los seres humanos, carnívoros. So it is therefore a great necessity that Rajas Raja, those who are government men, they must study Bhagavad Gita. And Por eso es muy necesario que Rajarsayu Vidu, Raya, los miembros del gobierno deben estudiar la Bhagavad Gita. otherwise don't De no ser así, no les votéis.